Hola, en este video te mostraré cómo realizar la captura de inasistencias en Academic Manager, nuestra plataforma institucional de gestión de calificaciones. Lo primero que deberemos hacer es abrir en nuestra computadora un navegador web. Yo recomiendo utilicemos Google Chrome. Una vez en el navegador web, deberemos irnos a la página de internet umx.academic.lat e iniciar sesión con el usuario y contraseña que previamente nos fue proporcionado. Si desconoces esta información, ponte en contacto con profesores académicos para apoyarte. Una vez iniciada sesión, encontraremos el tablero principal en donde viene nuestro nombre completo como docente, correo institucional y los grupos y materias que tenemos asignadas a este periodo. Para la captura de inasistencias, al igual que la captura de calificaciones, nos deberemos de ir a la opción Classroom en el menú de opciones. En Classroom podremos visualizar nuevamente las materias que tenemos asignadas en este periodo, las cuales inician con el acrónimo de la carrera y el nombre completo de la materia. Si esta materia la imparto a diferentes grupos, deberé de dar clic en Ver grupos para desplegar la lista completa de los grupos que tienen asignados esta materia y seleccionar el grupo que deseo evaluar. Una vez dentro de la materia como tal, en este caso Turismo Gastronómico Internacional de Arte Culinario de sexto semestre, deberé irme a la pestaña Asistencia. Una vez ahí, podremos ver el listado de los alumnos nuevamente con matrícula y el nombre iniciando por apellido paterno y las fechas y horas en las que nuestra clase se lleva a cabo. Yo recomiendo dar clic en la vista por mes para poder ver dentro del mismo cuadro todas las clases correspondientes al mes. En este caso estamos viendo febrero 2021 y con las flechitas me puedo mover hacia los meses de atrás o adelante según sean los que quiero yo capturar. Le voy a dar clic para irme a enero y como verás, en este caso en específico de Turismo Gastronómico Internacional, la materia se lleva a cabo los días martes de 18:55 a 21:35. Recordemos que las clases están divididas por hora o módulo de 50 minutos y que la asistencia se deberá de reportar de la misma manera. Por default, todos los recuadros de cada una de las horas y de cada una de las fechas vienen sin marcar. Esto significa que el estudiante asistió, es decir, que si no tenemos faltas durante el periodo, el sistema deberá de irse en blanco tal cual como lo ves en este momento en la pantalla. En caso de que un alumno no asista a nuestra clase, puede ser a una, dos o a las 3 horas o dependiendo de las horas que tenga nuestra clase, deberemos de marcar en la fecha y hora correspondiente una palomita. Ejemplo, si este primer alumno no asistió a la clase del martes 12 de enero a las 3 horas, marcaré 3 palomitas. Si, por ejemplo, el tercer estudiante no asistió a la primera hora, tendrá una inasistencia en esa hora. Y las dos se quedarán en blanco porque a lo mejor llegó tarde. Una vez que haya capturado esta información, por eso yo recomiendo la vista por mes para poderlo gestionar de manera semanal o de manera mensual, doy clic en guardar antes de continuar al siguiente mes. Si por alguna razón el director de carrera o coordinador de programa nos indica que debemos de justificar una inasistencia, no pasa nada, siempre y cuando sea el periodo de clases o el periodo de clases esté activo, podremos nosotros editar estas inasistencias, pero no dejemos de pasar el tiempo. Por eso yo recomiendo que la gestión de las inasistencias se haga de manera semanal. En un momento más te diré por qué. Si yo deseo editar las inasistencias, simplemente me regreso a la fecha y hora que deseo editar, quito las palomitas y vuelvo a guardar los cambios. Esto en automático se guardará y ya no tendremos esas inasistencias que afectarán a los estudiantes. En el caso de las inasistencias, recordemos que por reglamento, los estudiantes tienen derecho a faltar al doble de horas de clase a la semana. Es decir, si para esta materia, Turismo Gastronómico Internacional, las clases son de 3 horas por semana,
Los estudiantes tendrán derecho a faltar 6 horas durante todo el semestre. Si nuestra materia es de 4 horas, tendrán 8 horas de inasistencia. Horas, no días. Recordemos que la inasistencia se controla por hora. Una vez que el alumno supere estas inasistencias, a pesar de tener 10 de calificación en todos los periodos parciales, una vez que se genere el promedio, el alumno estará reprobado y tendrá una calificación de no acreditado por inasistencias. Las inasistencias, a diferencia de las calificaciones que podemos comprobarlas a través de un reporte, solamente las veremos hasta el final del semestre, cuando estemos generando el promedio. Por tanto, repito, es importante llevar una gestión adecuada de estas inasistencias para poder orientar al estudiante y decirle, vamos en primer parcial y ya tienes 4 de tus 6 inasistencias permitidas. Esto ayudará al alumno a saber hasta dónde puede faltar, ¿sí? Y repito, no se justifican inasistencias a menos que el director de carrera o coordinador de manera expresa lo indique, y debemos hacer lo más pronto posible esa modificación. Ahora, recordemos que en el cronograma se presentan periodos de capturas de calificaciones, pero no debemos de confiarnos y realizar la captura de inasistencias al mismo tiempo que estos periodos. Si vamos al cronograma docente, encontraremos marcados en verde la fecha de inicio de clases y la fecha de fin de clases. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, para el semestre enero-mayo 2021, las clases iniciaron el 11 de enero y terminan el viernes 7 de mayo. Por tanto, los alumnos están obligados a asistir a clase en tiempo y forma durante esas semanas. Posterior a esas semanas viene el cuarto periodo de evaluación parcial. Sin embargo, ya no necesariamente se asiste a clases, porque los alumnos estarán presentando proyectos, resolviendo exámenes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gestión de las inasistencias la podremos hacer hasta el día que está marcado como fin de clases. Posterior a esta fecha, no podremos editar ninguna de las inasistencias, ni quitar ni ponerlas. Y esto es importante que lo entendamos, porque podemos perjudicar al alumno en caso de que no hagamos un ajuste en tiempo y forma y repruebe por un error nuestro. Es bien importante mantener al día la información que estamos capturando con respecto a las inasistencias. Si por alguna razón me llegase a equivocar y le dejo las inasistencias, se cierra el sistema para la captura de inasistencias y ya no puedo modificarlo manualmente, tendremos que reportar a servicios escolares, quienes nos pedirán información exacta de fecha y hora que se deberá remover para que el alumno no se vea afectado. Por tanto, nuevamente recalco, hagamos este proceso a más tardar a la fecha que viene marcada como fin de clases en su cronograma docente. Repito, posterior a esta fecha vendrá el cuarto periodo parcial, en donde capturaremos calificaciones y generaremos promedios. Sin embargo, ya no podremos capturar ni modificar inasistencias. Si tienes alguna duda con respecto a cómo hacer este proceso, puedes ponerte en contacto conmigo para explicártelo. Gracias.